Albany, Nueva York, 13 de noviembre de 2018. La noche estaba fría y la lluvia caía incesantemente sobre las calles vacías de Albany. Las gotas que corrían por la ventana del coche nublaban mi vista de la imponente mansión frente a mí, el antiguo cuartel general de Ensibm. Los medios no paraban de hablar sobre la caída de la secta, pero sabía que había algo más allá de lo que se mostraba. Kate Raniere y sus seguidores habían sido expuestos, pero sentía que algo más profundo seguía oculto, una sensación que me acompañaba desde el comienzo de mi investigación. Hoy estaba aquí para desentrañar ese misterio. Soy Daniel, periodista de investigación. Siempre me he especializado en descubrir secretos, explorar los rincones oscuros de la mente humana y las tramas ocultas. Sin embargo, el caso Ensibm era diferente. Cuanto más me adentraba en las prácticas de la secta, más me daba cuenta de que sus motivos iban más allá del control mental. Los rumores sobre rituales e invocaciones antiguas me llevaron a creer que algo mucho más perturbador estaba en juego. Algo que no era simplemente humano. Apagué el motor con las manos temblorosas y respiré hondo, intentando prepararme para lo que estaba por venir. Desde que me acerqué a la mansión, tuve la impresión de que algo invisible seguía mis pasos. El lugar, abandonado, parecía estar esperando mi llegada. El viento aullaba entre los árboles, trayendo consigo un murmullo débil, casi imperceptible, pero que sabía que no era natural. La lluvia golpeaba con fuerza el suelo, cada gota parecía marcar un ritmo sombrío, como si incluso el clima estuviera alineado con el misterio que estaba a punto de enfrentar. Al entrar en la mansión, el aire se volvió denso de inmediato. El olor húmedo a moho y algo metálico llenó mis pulmones, dificultando la respiración. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y símbolos sin sentido a primera vista, pero que parecían contar una historia velada, una narrativa de control y sacrificio. Caminé por los pasillos vacíos, el sonido de mis pasos resonando a mi alrededor. Sabía que el verdadero secreto estaba oculto. Todo apuntaba al sótano, donde supuestamente se llevaban a cabo los rituales más oscuros. Mis manos sudaban, y sujetaba la linterna con fuerza, intentando controlar el temblor. Alcancé la puerta que llevaba al sótano. Era grande, antigua, y parecía guardar algo aterrador al otro lado. Dudé por un momento, pero sabía que debía seguir adelante. Cuando empujé la puerta, un chirrido agudo rompió el silencio, resonando por la casa como un grito ahogado. Bajé las escaleras despacio, cada peldaño parecía más pesado que el anterior, como si me estuviera llevando a las profundidades de algo que no debía presenciar. El sótano estaba frío, y el olor metálico se intensificaba a medida que me acercaba al centro de la cámara. Había símbolos grabados en el suelo, formas geométricas intrincadas que parecían vibrar bajo la luz de la linterna. En el centro, había un círculo con inscripciones que no lograba entender. La atmósfera era sofocante, como si el aire estuviera saturado de una energía maligna. Allí, en el centro del círculo, la verdad comenzó a revelarse. Fue entonces cuando sentí una presencia. No estaba solo. Algo en las sombras me observaba, algo que mis ojos no podían ver, pero que cada fibra de mi ser podía sentir. El espacio a mi alrededor parecía latir de manera irregular, como el latido lento de un corazón oscuro. El miedo se apoderó de mí, y luché por no huir. Era evidente que algo en Ensibm trascendía el simple control humano. Algo sobrenatural había sido despertado allí. Tragué saliva y me acerqué al círculo grabado en el suelo. Al tocarlo con la punta de los dedos, una ola de frío recorrió mi brazo, como si la piedra estuviera viva. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la profundidad de la conexión entre Ensibm y esa fuerza. Algo había sido invocado, y ahora estaba bajo su atención. Sentía su mirada invisible sobre mí, como una mano fría apretando mi corazón. Y sabía que eso era solo el comienzo. Después de esa noche en el sótano, mi vida cambió drásticamente. Algo dentro de mí había sido tocado, como si Ensibm hubiera dejado una marca invisible en mi alma. Desde que toqué ese símbolo, empecé a tener pesadillas recurrentes. Siempre la misma visión, la mansión, la cámara subterránea y la figura encapuchada que me observaba desde las sombras, inmóvil, pero aterradoramente real. Despertaba en medio de la noche, jadeante, con la sensación de que algo estaba en la habitación conmigo. Las pesadillas se intensificaron, la figura en mis sueños se acercaba más cada noche. Su presencia no era física, pero la sentía, como una sombra flotando sobre mí. Lo que fuera que había despertado en esa cámara ahora me seguía, silenciosa e implacablemente. La sensación de ser observado no me dejaba en paz,
y cada sombra en mi apartamento parecía esconder un fragmento de esa presencia. Busqué refugio en mis escritos, intentando documentar todo lo que había experimentado. Mi mente intentaba racionalizar lo inexplicable, atribuirlo al estrés y la presión de la investigación. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era solo eso. El peso de lo que viví en el sótano era real, palpable. Comencé a estudiar más sobre los antiguos rituales y los símbolos que encontré, y me topé con algo perturbador, una mención a una entidad llamada Umbra. La Umbra, según algunas creencias esotéricas, era una fuerza antigua, nacida de las sombras del mundo y que se alimentaba del miedo y el dolor humanos. Habitaba una dimensión más allá de la nuestra, pero podía manifestarse a través de rituales y sacrificios, dependiendo de una conexión con el mundo físico. Cuando leí eso, mi corazón se aceleró. ¿Estaba Ansib involucrado en algo así? ¿Habría intentado Raniere, de alguna manera, establecer contacto con esa entidad para manipular a sus seguidores? Las respuestas comenzaron a surgir cuando conseguí una entrevista con una exintegrante de Ensib, una mujer llamada Lidia. Había participado en los rituales más secretos de la secta y tenía información que nunca había sido revelada a los medios. Cuando la encontré en un café discreto en Albany, parecía exhausta, como alguien que cargaba con un peso muy grande. Sus ojos revelaban una mezcla de miedo y alivio al verme. «¿Estuviste allí, verdad?», preguntó, como si supiera lo que había presenciado. «¿Viste lo que invocaron, lo que despertaron?». Sus palabras estaban cargadas de una tensión sombría, como si lo que decía fuera prohibido. Lidia contó que, en los rituales más profundos, Raniere creía estar en contacto con una fuerza más allá de la comprensión humana, algo que él llamaba la bestia. Para él, la entidad era una fuente de poder, algo que creía que podría controlar. Pero estaba equivocado. Lidia afirmó que muchos de los seguidores más cercanos a Raniere comenzaron a tener pesadillas y visiones después de participar en esos rituales. Veían a la misma figura encapuchada, sentían la misma presencia opresiva. Para algunos, eso fue suficiente para abandonar la secta antes de que las cosas empeoraran. Otros, sin embargo, se hundieron más en la ilusión de poder, creyendo que estaban ascendiendo espiritualmente, cuando en realidad solo estaban alimentando algo terrible. La revelación de Lidia me dejó conmocionado. Lo que sentía no era solo fruto de mi mente perturbada. Era real, y ahora, estaba conmigo. Con el corazón pesado y una nueva comprensión de lo que enfrentaba, volví a casa esa noche. Sabía que, de alguna manera, estaba conectado a la misma fuerza que había arruinado la vida de tantos en Sim. Pero, ¿qué podía hacer para protegerme? Estaba cada vez más claro que esa presencia no se iría sola. Me seguía, esperando el momento adecuado para manifestarse plenamente. Las noches siguientes a la conversación con Lidia fueron aún más perturbadoras. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia más cerca, como si solo estuviera esperando a que sucumbiera al miedo. Las pesadillas continuaban, pero ahora, en lugar de solo observar, la figura encapuchada se movía hacia mí. Me despertaba con el pecho apretado, el corazón acelerado, como si acabara de escapar de algo terrible. Pero sabía que no estaba huyendo de verdad. No había forma de escapar de aquello que ahora habitaba dentro de mí. Desesperado, comencé a buscar respuestas en los textos ocultos que encontré durante mi investigación. Lidia había mencionado que, una vez que alguien era marcado por la bestia, como ella llamaba a la entidad, sería casi imposible deshacerse de ella. Sin embargo, había relatos de antiguos rituales que podrían, al menos, contener su avance. Me puse en contacto con personas que decían ser especialistas en rituales de protección y exorcismo de espíritus, pero nada parecía ser suficiente. Todos me decían lo mismo: lo que fue despertado no puede ser desterrado tan fácilmente. La idea de volver a la mansión comenzó a atormentarme. Sabía que el círculo en el sótano era la clave de esta conexión, el portal por el cual la entidad se había manifestado. Si pudiera deshacer lo que se había hecho, tal vez podría liberarme. Pero solo pensar en regresar a ese lugar me paralizaba de miedo. No sabía si tendría el valor para enfrentar a la entidad de nuevo, ahora que estaba aún más consciente de mi presencia. Sin embargo, el miedo de seguir siendo perseguido por la entidad era mayor que el de enfrentarla. Decidí que volvería a la mansión. Pasé los días siguientes preparándome, estudiando los rituales que Greta, una ocultista a la que entrevisté, me había indicado. Explicó que el círculo en el sótano había sido utilizado para sellar la presencia de Umbra en ese lugar. Pero algo, durante los rituales de Raniere, había roto ese sello,
permitiendo que la entidad escapara parcialmente. El ritual que tendría que realizar sería un intento de cerrar el círculo nuevamente. Con el ritual memorizado, volví a la mansión en una noche fría y silenciosa. El complejo abandonado parecía aún más opresivo que la última vez, como si las propias paredes cargaran con el peso de lo que había sido invocado allí. Bajé las escaleras hacia el sótano, sintiendo la misma presión aplastante a mi alrededor, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El símbolo en el suelo parecía esperarme, pulsando con una energía que solo yo podía sentir. Coloqué las velas alrededor del círculo, tal como Greta me había instruido, y comencé a recitar las palabras del ritual. Mi cuerpo temblaba, el miedo me consumía, pero seguía adelante. La entidad estaba allí. Lo sabía. Podía sentirla acercándose, cada vez más fuerte, cada vez más real. Pero continué, obligando a mi voz a salir, incluso cuando el aire a mi alrededor comenzó a vibrar de manera inquietante. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el sótano, apagando las velas. El símbolo en el suelo brilló intensamente, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. La entidad estaba allí, ahora completamente presente. Su forma comenzó a emerger de las sombras, la misma figura encapuchada de mis sueños, pero ahora más real que nunca. Me observaba, sus ojos fijos en mí, como si estuviera esperando devorarme. Mi mente comenzó a fallar. La presencia de la entidad era aplastante, como si cada uno de mis pensamientos estuviera siendo drenado por la oscuridad. Mis rodillas cedieron, y caí al suelo frío, sin fuerzas para continuar el ritual. El encapuchado se acercaba, sus pasos silenciosos resonaban en el sótano, como si el propio espacio se doblara a su alrededor. Ya no había a dónde correr. Sabía que el enfrentamiento final había llegado. De rodillas, intenté recitar las palabras del ritual una vez más, pero mi voz falló. El aire estaba demasiado denso, y mis pulmones no podían absorber suficiente oxígeno. La entidad estaba ahora delante de mí, una mancha negra en la realidad, una distorsión de lo que los humanos podían comprender. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y un dolor intenso recorrió mi cuerpo. Era como si la propia esencia de la criatura se estuviera infiltrando en mi alma. Con dificultad, logré levantar la cabeza y mirar a la entidad directamente. Sus ojos, o lo que yo pensaba que eran sus ojos, eran abismos sin fin, pozos de oscuridad que reflejaban todo el miedo que había sentido en los últimos meses. No necesitaba hablar. Su presencia transmitía todo lo que era necesario, estaba a su merced. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una fracción de vacilación de la entidad, como si mi resistencia hubiera, de alguna manera, sacudido su control sobre mí. Aproveché ese breve momento de duda y volví a recitar el ritual, ahora con una determinación renovada. Las palabras salieron temblorosas, pero comenzaron a ganar fuerza. La entidad retrocedió un paso, como si las palabras la afectaran directamente. La cámara comenzó a temblar violentamente, y el símbolo en el suelo brilló una última vez. Sabía que esa era mi única oportunidad. Puse toda mi energía en las palabras finales del ritual, gritándolas con las últimas fuerzas que me quedaban. De repente, la cámara fue tomada por una luz intensa, y la entidad soltó un grito silencioso, un sonido que reverberaba directamente en mi mente. El círculo en el suelo brilló una última vez, y luego, todo quedó en silencio. La presencia opresiva desapareció, y la oscuridad reinó nuevamente, pero esta vez, era una oscuridad común, humana. Me senté en el suelo, exhausto, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El ritual parecía haber funcionado, pero la sensación de que algo aún estaba mal no me abandonaba. Sabía que, de alguna manera, el vínculo con la entidad había sido roto temporalmente, pero no destruido. Estaba dormida, esperando el momento adecuado para regresar. Y, cuando volviera, tal vez no estaría allí para enfrentarla. Cuando finalmente logré levantarme, salí del sótano con pasos vacilantes, el cuerpo todo adolorido. El aire afuera parecía más ligero, pero sabía que eso era solo una ilusión. La oscuridad, la verdadera, aún estaba en algún lugar. Quizás en otro tiempo, en otra persona, pero volvería. Y esta vez, nadie estaría a salvo. Ahora, por la noche, todavía siento su presencia en las sombras. Me observa, paciente, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Y, aunque logré desterrar su forma física, sé que el círculo aún está abierto. Un día, encontrará un nuevo camino de regreso. Un camino que ningún ritual será capaz de cerrar.
En las semanas que siguieron al ritual, hubo un breve periodo de alivio, pero no de paz. La mansión de Ensym parecía haberse calmado finalmente. El símbolo que pulsaba con esa energía maligna dejó de brillar, y la presencia que tanto me atormentaba desapareció de las sombras. Sin embargo, una parte de mí sabía que aquello no era una victoria definitiva. La entidad no había sido destruida, solo estaba esperando. Y, aunque no sabía cuándo ni cómo, sentía que volvería. Regresé a mi apartamento en Albany con la falsa sensación de que lo peor ya había pasado. Las noches volvieron a ser silenciosas, y las pesadillas empezaron a desvanecerse. Por primera vez en meses, pude dormir sin despertar en pánico, sin la sensación de que algo observaba mis movimientos. Pero la calma me dejaba inquieto. Parecía el silencio antes de una tormenta. Sabía que aquello no había terminado. No podía acabar tan fácilmente. Comencé a evitar cualquier pensamiento de regresar a la mansión. Después de lo que sucedió, todo en mí decía que debía mantenerme alejado de ese lugar. El sótano, el símbolo, la entidad, todo formaba parte de un ciclo que no podía romper por completo. Así que me sumergí en el trabajo, tratando de distraerme. Investigué otras historias, escribí artículos, pero, en el fondo, siempre me sentía atraído de nuevo hacia esa oscuridad. Había cruzado una línea que no podía borrar. Fue en una de esas noches, mientras revisaba viejas notas sobre Ensym, que algo extraño sucedió. El teléfono sonó, y del otro lado de la línea estaba Greta, la ocultista que me ayudó a entender el ritual. Su voz estaba más tensa de lo normal, casi como si tuviera prisa. «Debes volver a la mansión», dijo sin ninguna introducción. Mi corazón dio un vuelco al oír esas palabras, pero intenté argumentar, diciendo que el ritual había funcionado, que la entidad había sido contenida. «No fue suficiente», insistió. «Solo la contuviste temporalmente. Hay un nuevo ciclo formándose, un nuevo vínculo. Y esta vez, no serás tú el próximo objetivo, sino alguien mucho más vulnerable. Si no regresas allí para terminar lo que empezaste, estarás poniendo a todos en riesgo, incluidos tú mismo». Dudé, sintiendo que el terror crecía de nuevo. Volver a ese lugar era insoportable, pero si Greta tenía razón, y la entidad estaba a punto de hacer una nueva víctima, ¿cómo podía ignorarlo? La verdad era que, por más que quisiera alejarme, sabía que mi conexión con ese ser oscuro aún existía. Aunque de forma tenue, todavía sentía la sombra moviéndose en la periferia de mi mente. Sin alternativa, acepté el llamado. Acordamos encontrarnos cerca del complejo Ensym. Esta vez no estaría solo, y eso, de algún modo, me daba una sensación de seguridad que no había sentido antes. Juntos, quizás podríamos finalmente cerrar ese círculo. En el fondo, sin embargo, sabía que lo que estaba por venir sería mucho peor que cualquier cosa que ya hubiera enfrentado hasta entonces. Esa noche, preparé mi mente para lo que vendría. No habría vuelta atrás después de esto. No estaba lidiando solo con la entidad, sino con algo mucho más grande, un ciclo de destrucción y dolor que se repetía desde hacía siglos. Si fallaba, las consecuencias no serían solo para mí. El mal que acechaba sobre la mansión estaba al acecho, esperando el momento adecuado para regresar a nuestro mundo. El camino hacia la mansión estaba aún más desierto que la última vez. El cielo oscuro no mostraba estrellas, solo nubes cargadas, como un presagio de lo que estaba por venir. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio de esa noche. Al llegar al lugar acordado, vi el coche de Greta estacionado al borde de la carretera. Estaba fuera, esperándome, envuelta en un grueso abrigo, con el rostro parcialmente cubierto por la capucha. Parecía alterada, pero decidida. No habló mucho, solo me saludó con un leve asentimiento de cabeza y comenzó a caminar hacia la entrada de la mansión. Había algo en el aire que parecía diferente esta vez. El silencio, antes pesado, ahora estaba cargado de tensión. Sentía una energía incómoda en el ambiente, como si algo, en algún lugar, estuviera observando cada uno de nuestros pasos. La sensación de ser seguido era casi palpable, y al mirar por encima del hombro, no podía deshacerme de la impresión de que algo se movía en las sombras. Entramos en la mansión, e inmediatamente percibí que el ambiente había cambiado. No era solo una sensación, la atmósfera estaba más densa, como si el propio edificio se hubiera convertido en parte de esa presencia maligna. Greta parecía sentir lo mismo, pues vaciló brevemente al cruzar la puerta. «Ella está cerca», murmuró. «La entidad sabe que estamos aquí, y sabe que tú eres la clave».
Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Por qué yo sería la clave? ¿Qué había en mí que me vinculaba directamente con esa entidad? Le pregunté eso a Greta, pero ella solo negó con la cabeza, evitando mirarme directamente. Fuiste marcado. Desde el momento en que entraste en esa cámara, te convertiste en parte de este ciclo. Ella te usa como un canal para regresar. Si no cerramos el portal hoy, no habrá vuelta atrás. Con un nudo en la garganta, seguí a Greta por los pasillos hasta el sótano. El aire parecía cada vez más pesado a medida que nos acercábamos al círculo. Cuando finalmente llegamos a la cámara, el símbolo en el suelo estaba diferente. Las inscripciones que antes eran solo marcas en el suelo ahora brillaban suavemente, como si estuvieran esperando algo. La presencia opresiva estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Sentía que cada paso hacia el símbolo me acercaba a una boca hambrienta, lista para devorarme. Greta comenzó a preparar el ritual, esparciendo sal alrededor del círculo y encendiendo las velas que había traído. El olor a incienso llenó el aire, pero eso no trajo alivio. La entidad estaba allí, observándonos, esperando un solo desliz. Miré el símbolo una vez más, y por un instante, sentí que me llamaba, como si las líneas geométricas en el suelo intentaran atraerme hacia su centro, como un imán invisible. Intenté apartar ese pensamiento, pero persistía. Entonces, sin previo aviso, las velas comenzaron a parpadear. Una ráfaga de viento helado recorrió la cámara, apagando una de las llamas. El suelo tembló levemente, y el sonido de algo moviéndose en las sombras aumentó. La entidad estaba manifestándose, y ahora parecía más fuerte que nunca. El aire a mi alrededor se volvió denso y frío, como si estuviera siendo drenado. Y, esta vez, sabía que no había escapatoria. Necesitábamos terminar el ritual antes de que fuera demasiado tarde. La entidad estaba en todas partes, llenando cada rincón de la cámara con su presencia. El frío se intensificaba, y una presión invisible pesaba sobre mí, casi obligándome a arrodillarme. Escuchaba susurros, voces antiguas y distantes, como si 1000 lenguas estuvieran hablando al mismo tiempo. Greta, frente al círculo, mantenía los ojos cerrados, recitando las palabras del ritual. Su voz estaba tensa, pero firme. Sabíamos que era una carrera contra el tiempo. Con los ojos fijos en el símbolo, intenté concentrarme, pero algo me lo impedía. Una sensación de que todo aquello era en vano, de que la entidad no podría ser desterrada tan fácilmente. «Ella te necesita», dijo Greta de repente, interrumpiendo los cánticos. Sus palabras me dejaron paralizado. La entidad solo puede ser contenida si formas parte del ritual. Eres el enlace final, el que sellará su regreso. Mis manos empezaron a temblar. No entendí lo que quería decir. ¿Cómo podría ser parte del ritual? Antes de que pudiera preguntar, Greta tomó mi mano y me llevó al centro del círculo. Fuiste marcado desde el primer encuentro. Cuando tocaste el símbolo, te convertiste en parte de ella. Ahora, debes cerrar este ciclo con tu propia voluntad. La revelación me golpeó como un golpe. Yo era la clave para encerrar a la entidad, pero eso significaba que estaba directamente ligado al sellado de ella. Dudé por un momento, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado hasta allí. ¿Pero qué tenía que perder? Si no actuaba, la entidad regresaría más fuerte, destruiría más vidas, se alimentaría de más dolor y miedo. Sabía que, de alguna manera, estaba destinado a ese enfrentamiento final. Era inevitable. Respiré hondo y asentí a Greta. Ella continuó el ritual, ahora pidiéndome que repitiera las palabras después de ella. A medida que las palabras salían de mi boca, una sensación extraña de calor recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera siendo extraído de dentro de mí. El símbolo en el suelo volvió a brillar, pero esta vez, la luz no era fría ni amenazadora, era acogedora, como una llama que iluminaba una cueva oscura. Las voces que antes susurraban en las sombras empezaron a desvanecerse, y la presión en el aire comenzó a aliviarse. Entonces, sucedió. La figura encapuchada apareció de nuevo, emergiendo de las sombras. Pero ahora, no parecía tan aterradora. Su silueta era menos sólida, casi etérea, y sus ojos, que antes eran abismos de oscuridad, ahora estaban vacíos, como si la entidad estuviera perdiendo fuerza. Se acercó a mí, pero en lugar de atacar, se quedó quieta, solo observándome. De alguna manera, supe que aquello era una despedida. El ciclo estaba cerrándose. Greta terminó el ritual con una última palabra, y el símbolo en el suelo brilló una vez más antes de apagarse. El aire en la cámara se volvió ligero,
casi sereno. La entidad desapareció, como una sombra huyendo de la luz del amanecer. Caí de rodillas, exhausto, sintiendo que algo se había perdido, pero, al mismo tiempo, aliviado. El círculo estaba finalmente cerrado, y la entidad, contenida. Al menos por ahora. El alivio que sentí después del ritual fue profundo, pero breve. La entidad estaba contenida, de eso estaba seguro. El sótano de la mansión Sim, que antes parecía latir con una energía sombría, ahora estaba en calma, casi vacío. Sin embargo, la sensación de que algo se había sacrificado no me abandonaba. Greta y yo salimos del complejo en silencio, el peso de lo que habíamos enfrentado pendiendo sobre nosotros como una nube densa. De camino de vuelta, Greta finalmente rompió el silencio. Está contenida, pero no destruida, dijo con una voz sombría. Estas entidades son antiguas, muy por encima de nuestra comprensión. El ciclo que ayudaste a cerrar se mantendrá, por un tiempo. Pero un día, alguien será atraído por ese poder, y el círculo se abrirá de nuevo. Sus palabras me inquietaron. Sabía que tenía razón. La entidad que habitaba la mansión era una fuerza más allá de cualquier control humano. Los días que siguieron al ritual fueron extrañamente tranquilos. Las pesadillas desaparecieron por completo, y la presencia que antes me atormentaba en cada sombra se disipó. Sin embargo, el silencio me incomodaba. Era como si la ausencia de esa fuerza maligna hubiera dejado un vacío dentro de mí. No era paz lo que sentía, sino una calma antes de que algo nuevo surgiera. El ciclo estaba cerrado, pero la puerta aún estaba allí. Comencé a evitar cualquier mención a Sim. No escribí sobre lo que sucedió. ¿Cómo podría? ¿Quién creería que ayudé a encerrar a una entidad sobrenatural que se alimenta del miedo y el dolor humanos? Decidí enterrar esa historia, dejar que los recuerdos de la mansión se desvanecieran con el tiempo. Quizás era lo mejor, tanto para mí como para cualquier persona que pudiera sentirse tentada a investigar más. Pero la marca de la entidad permaneció. No físicamente, pero en mi mente. Había noches en las que despertaba en medio de la madrugada, con la sensación de que algo me observaba. Cada vez que me miraba en el espejo, veía un brillo extraño en mis propios ojos, algo que no podía explicar. Sabía que, de alguna manera, aún estaba vinculado a esa fuerza, aunque el ciclo estuviera cerrado. El lazo entre nosotros nunca sería completamente roto. Greta desapareció después del ritual. Intenté contactarla algunas veces, pero nunca obtuve respuesta. Era como si supiera que su misión había terminado, y cualquier otro involucramiento con el caso traería más peligro. Quizás tenía razón al alejarse. Sin embargo, su última advertencia aún resonaba en mi mente. El ciclo nunca termina, solo se adormece. Sabía que, un día, en algún lugar, alguien abriría el círculo de nuevo. Ahora, mientras camino por las calles silenciosas de Albany, miro las sombras con cautela. Sim puede haber caído, pero la entidad que despertaron aún existe, esperando, dormida. Me pregunto con frecuencia cuánto tiempo nos queda hasta que algo o alguien la llame de nuevo. Y, cuando ese día llegue, ¿quién estará allí para enfrentarse a ella? El ciclo estaba cerrado, pero el miedo persistía. Siempre habría una nueva puerta, un nuevo camino para que la oscuridad regresara. Esta vez, sabía que tal vez no habría nadie preparado para detenerla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El silencio que antes parecía un alivio se volvió insoportable. Cada mañana estaba marcada por una extraña sensación de vacío, como si algo faltara. Las noches, sin embargo, eran las peores. La oscuridad, que antes solo me asustaba, ahora parecía una invitación. Aunque la entidad estaba contenida, sabía que mi conexión con ella aún existía. Era como si, al cerrar el círculo, una parte de mí se hubiera quedado atrapada allí, junto con ella. Intenté alejarme de la mansión, pero la verdad era que mi mente siempre volvía a ese sótano, al símbolo que ahora parecía grabado en mi alma. Todo lo que hacía, todos los intentos de ignorarlo, eran inútiles. Sentía que el ciclo, aunque cerrado, seguía latiendo en las sombras. No había paz verdadera, solo una espera silenciosa. Y, con el tiempo, la sensación de que algo se acercaba comenzó a crecer. Commence alarm. Amigos y colegas de trabajo notaron el cambio, pero no podía explicarlo. ¿Cómo contarle a alguien que ayudaste a encerrar a una entidad sobrenatural que se alimenta del dolor y el miedo? Y, peor aún, ¿cómo explicar que, incluso con el ritual realizado, todavía siente su sombra al acecho? Era una verdad que solo yo podía cargar.
Lo que fuera que estuviera ahí afuera, esperando, todavía me veía. Sabía dónde estaba, y, de alguna manera, yo también sabía dónde estaba ella. En una noche de otoño, mientras revisaba viejas notas sobre el caso Sim, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero las palabras en la pantalla me dejaron paralizado. Tienes que volver. Ella está despertando. El impacto fue inmediato. Mi corazón se aceleró, y el recuerdo de la entidad surgió con una fuerza abrumadora. ¿Quién me habría enviado ese mensaje? ¿Greta? ¿Algún otro sobreviviente? ¿O sería solo mi mente, tratando de arrastrarme de nuevo al terror? El instinto me decía que ignorar ese mensaje sería un error. El miedo de revivir lo que sucedió en la mansión era enorme, pero algo me decía que el ciclo no estaba realmente terminado. Si la entidad estaba manifestándose nuevamente, encontraría una manera de regresar. Y si eso era verdad, si alguien estaba tratando de abrir el círculo de nuevo, tenía que detenerlo, antes de que ocurriera lo peor. En el fondo, sabía que el tiempo lejos de la mansión fue solo una pausa. El ritual que Greta y yo realizamos contuvo a la entidad, pero no la selló permanentemente. El ciclo de la bestia, como ella misma me dijo, nunca termina realmente. Solo se adormece, esperando el momento adecuado para comenzar de nuevo. Ahora, parecía que ese momento estaba a punto de suceder nuevamente. Decidí investigar el origen del mensaje. Pasé horas en la computadora, intentando rastrear el número, pero sin éxito. Estaba bloqueado o había sido enviado desde algún dispositivo desechable. Quien fuera, no quería ser encontrado. Pero las palabras "ella está despertando" resonaban en mi mente. Al final, sabía que no podía ignorarlo. La entidad me estaba llamando de nuevo, y si no la enfrentaba, alguien pagaría el precio. Quizás, esta vez, el impacto sería mucho mayor. Días después, las manifestaciones comenzaron nuevamente. Empecé a oír los susurros en las sombras, como antes. El aire en mi apartamento se volvió pesado, y las luces parpadeaban, como si algo estuviera interfiriendo con la propia electricidad. Las noches volvieron a ser perturbadas por pesadillas. Veía la mansión en llamas, el símbolo en el suelo brillando más fuerte que nunca, y en el centro, la figura encapuchada, ahora más nítida, esperándome. Ya no había dudas. La entidad estaba regresando. Regresar a la mansión de Sim por tercera vez era una pesadilla que nunca imaginé revivir. Los recuerdos de los rituales y la presencia opresiva de la entidad eran suficientes para mantenerme alejado, pero ahora sabía que el ciclo estaba a punto de reiniciarse. El aire alrededor de la mansión parecía vibrar con una energía sombría, casi como si el lugar tuviera vida propia. Me detuve frente a la entrada principal, las manos temblorosas, sintiendo el peso de la oscuridad que latía allí dentro. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La mansión, aún abandonada, parecía más deteriorada que antes, como si el propio tiempo estuviera corroyendo sus estructuras. Entré, sintiendo el aire frío y denso. Cada paso resonaba en las paredes, como si la casa estuviera ansiosa por mi llegada. No tardé mucho en darme cuenta de que algo había cambiado. La entidad ya no estaba contenida en el sótano. Se había escapado, y ahora estaba en todas partes. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, sentí una presencia detrás de mí. Miré varias veces, pero no había nada. Sin embargo, el aire a mi alrededor estaba denso, como si alguien me estuviera siguiendo. El eco de mis pasos parecía distorsionado, mezclándose con susurros indistintos que parecían provenir de las paredes. Mi corazón latía acelerado, pero sabía que no podía detenerme. Necesitaba llegar al sótano antes de que fuera demasiado tarde. El sótano estaba diferente. Al bajar las escaleras, una corriente de aire helado recorrió mi columna. El símbolo en el suelo no estaba apagado como la última vez, sino que brillaba débilmente, pulsando. Había una sensación de espera en el aire, como si la entidad estuviera al acecho. Al entrar en la cámara, me di cuenta de que el círculo en el suelo estaba más nítido, como si hubiera sido reforzado recientemente. ¿Pero por quién? Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una voz familiar resonó en las sombras. Era Greta. Estaba allí, de pie junto al círculo, con los ojos fijos en mí. Algo en ella parecía extraño, algo que no noté de inmediato. Su piel estaba pálida, y sus ojos parecían vacíos, sin ninguna emoción. «Te advertí que el ciclo nunca termina», susurró, con su voz cargada de tristeza. Ella me eligió esta vez. Mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo.
Greta me había ayudado a sellar a la entidad la última vez. ¿Cómo podía ser la víctima ahora? Se acercó lentamente, y entonces lo vi, el símbolo en su brazo. Una marca oscura, similar al símbolo en el suelo, brillaba en su piel. La entidad no solo había regresado, había encontrado un nuevo canal. Y ahora, estaba usando a Greta como medio para volver. Con un escalofrío de terror, entendí lo que eso significaba. La entidad me había utilizado antes, pero ahora estaba más fuerte. Greta, una vez mi aliada, ahora era el portal por el cual la entidad planeaba regresar completamente a este mundo. Esta vez, no habría forma de contenerla. El ciclo no solo se estaba repitiendo, estaba evolucionando. La bestia estaba a punto de manifestarse de forma completa. Las luces de la cámara comenzaron a parpadear, y el suelo tembló levemente. La entidad se acercaba, y sabía que tenía poco tiempo. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Greta parecía perdida, completamente bajo el control de la entidad. La única forma de detenerlo sería romper el vínculo de una vez por todas. Pero ¿cómo hacerlo sin destruir a la propia Greta? La desesperación se apoderó de mí. El aire estaba más frío que nunca, y los susurros de la entidad resonaban a mi alrededor, creciendo en intensidad. Greta, ahora completamente dominada, continuaba acercándose. Sus ojos, que antes transmitían sabiduría y fortaleza, ahora estaban vacíos, tomados por la oscuridad. Ella era solo un canal, un cuerpo siendo usado por la bestia para volver a nuestro mundo. Sabía que, si no hacía algo pronto, el ciclo se completaría, y la entidad ganaría una nueva oportunidad de manifestarse plenamente. Los símbolos en el suelo brillaban con más fuerza, y una sensación de pánico profundo me invadió. Cada segundo, la entidad ganaba más poder, y mi única oportunidad de detenerla era actuar antes de que el portal se abriera por completo. Intenté hablar con Greta, llamarla por su nombre, con la esperanza de devolverle algún vestigio de su conciencia, pero fue inútil. La oscuridad lo había tomado todo. Recordé las palabras que Greta dijo antes, que yo era el enlace final, el cierre que podría contener a la entidad de nuevo. Pero ahora, la situación era diferente. No estaba lidiando solo con la presencia de la entidad, sino con una persona que había sido tomada por ella. La única manera de evitar que el ciclo se completara sería a través de un sacrificio, y sabía que la elección sería dolorosa. Greta comenzó a murmurar palabras que parecían provenir de otro tiempo, una lengua antigua y desconocida. El símbolo en su brazo brillaba con más intensidad, y la luz de la cámara parpadeaba frenéticamente. La entidad estaba usando su cuerpo para abrir el portal. No tenía elección. El ciclo tendría que romperse de forma definitiva, y eso significaba destruir el canal. Un dolor profundo me invadió al darme cuenta de lo que debía hacer. Con lágrimas en los ojos, tomé el amuleto que Greta me había dado en el ritual anterior, el mismo que usamos para contener a la entidad. Era una pieza antigua, marcada con runas de protección, pero ahora tendría otro propósito. Sabía que, al usarlo contra Greta, sellaría su destino y el de la entidad para siempre. No había vuelta atrás, y el peso de esa decisión me aplastaba, pero sabía que era la única manera de salvar lo que quedaba de nuestro mundo. Con el corazón pesado, me acerqué a Greta. Ella no reaccionó, completamente perdida en la oscuridad. Levanté el amuleto y, con un último suspiro, lo presioné contra el símbolo en su brazo. Una explosión de luz llenó la cámara, y sentí una ola de energía atravesarme. La entidad gritó, un sonido terrible, inaudible, pero que reverberaba en mi mente. El suelo tembló violentamente, y, por un momento, pensé que el edificio se derrumbaría. Cuando la luz disminuyó, Greta yacía en el suelo. El símbolo en su brazo había desaparecido, y el círculo en el suelo se apagó por completo. El aire estaba denso, pero la presencia opresiva había desaparecido. La entidad fue desterrada, y el ciclo, finalmente, roto. Pero el precio fue demasiado alto. Me arrodillé junto al cuerpo de Greta, el amuleto aún en mi mano, ahora frío y sin vida. Lo que fue necesario para contener a la entidad fue devastador. La culpa y el dolor comenzaron a crecer dentro de mí. Había perdido a una aliada, alguien que me ayudó a enfrentar la oscuridad desde el principio. Pero sabía que, si no hubiera hecho lo que hice, la entidad se habría manifestado completamente, y el mundo estaría a su merced. Me levanté despacio, el cuerpo exhausto y la mente hecha pedazos. El sótano de la mansión estaba extrañamente silencioso. Las paredes, antes vibrantes con energía maligna,
Ahora parecían solo una estructura común, abandonada y olvidada. El ciclo, esta vez, había sido destruido. La entidad estaba atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar un nuevo canal. Pero el costo de esa victoria era amargo. Salí de la mansión, cargando el peso de lo que había hecho. El cielo estaba oscuro, pero una brisa ligera trajo algo de alivio. Greta fue la clave para derrotar a la entidad, pero su sacrificio nunca sería olvidado. Aunque el ciclo se había interrumpido, sabía que la oscuridad siempre encontraría una nueva manera de regresar. Ella nunca desaparecía por completo. Mientras caminaba de vuelta al coche, una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿cuánto tiempo hasta que el ciclo comience de nuevo?